Es un privilegio tener con nosotros al pastor Mu y su esposa Primavera, que no son sus nombres reales, son sus nombres de artistas, ¿verdad? Son sus nombres profesionales. El pastor se llama Hong Kwang Uy. Nunca consigo decir el Uy. Siempre me lo corrige. No es Uy, pastor, es Uy. Y es Primavera Saebong Lin, ¿verdad? Algo así, por ahí va. Y hoy me dijo Mu que quiere cantar una canción especial. ¿No? ¿No me habías dicho que querías cantar una canción que tenías ahí preparada? Es broma, me gusta bromear mucho a Mu. Él y yo, Dios nos ha dado la oportunidad de desarrollar una amistad y me aguanta el pastor Mu. Me aguanta, en los viajes me aguanta, no sé cómo. Pero de veras, pastor Mu, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida del pastor Mu. Antes que nada, vamos a orar, por favor. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permites estar, Señor, en tu iglesia, dándote el culto. Señor, permite que realmente podamos estar agradecidos siempre porque has permitido el Evangelio sobre nuestras vidas. Señor, te agradecemos porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y te agradecemos, Señor, por permitirnos creer en esta verdad. Ahora, Señor, permítenos darte el culto en espíritu y en verdad, Señor, y que realmente nosotros podamos irte conociendo más, Señor, y también desempeñando la obra que tú deseas que sean en nuestras vidas. Señor, en este momento permite que las palabras pronunciadas no sean de hombre, que no sean de voluntad humana, sino que sea tu voz realmente penetrando el corazón de cada uno y redarguyéndonos, Señor, haciéndonos crecer, refinándonos, Señor, para poder acercarnos más a ti. Señor, te agradecemos. Señor, solamente te agradecemos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén. Pues es un gusto estar de nuevo con ustedes. Vamos a ver la palabra de Dios que está en Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 5. Romanos 12, del 1 al 5. Pienso que quizás lo dije la vez pasada también, pero más que nada es un mensaje que el Señor me da a mí y que quiero compartirlo con ustedes porque pienso que podría ser pues también un mensaje que el Señor desea para ustedes. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Dice aquí la palabra algo muy interesante, que aunque el Evangelio había sido dado a varias de estas iglesias, entendemos que las epístolas habían sido escritas a personas que ya eran creyentes.
entendemos que Pablo sigue enfatizando algo muy poderoso. Sigue diciendo Pablo a las personas que es necesario que nosotros nos vayamos renovando, que nos vayamos transformando, en otras palabras, que vayamos creciendo. Y no solamente lo dice aquí en Romanos, sino si me acompaña a Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 10, nosotros vemos un poco más específicamente de lo que Pablo está hablando, de qué manera quiere Pablo que cambiemos, de qué manera nos es necesario crecer. Romanos capítulo 1, versículo 9 al 10 dice, Colosenses, gracias, Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Romanos nos dice que tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento, que nosotros tenemos que seguir creciendo en él. Y aquí en Colosenses, Pablo está hablando a una iglesia que era reconocida por esa fe que ellos poseían. Y Pablo habla desde que el primer momento en el que él les predicó, ellos habían guardado la fe, de que ellos habían mostrado una fe ejemplar, pero aún así Pablo dice que sigue orando por ellos, sigue orando por la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Esta iglesia que había creído que Jesús es el Cristo, pues mostraba una buena fe, mostraba una fe que era la que Dios deseaba. Sin embargo, Pablo decía: todavía yo sigo orando para que le conozcamos más y para que realmente podamos agradarle en todo lo que nosotros hagamos. Otro ejemplo de esto es Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 18. Dice Efesios 1, 17 a 18: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vemos algo muy similar. Pablo está hablando de algo muy similar que él está diciendo a los colosenses. Ahora lo dice a este grupo de la iglesia en Éfeso. Les dice esto mismo, que realmente está orando para que Dios permita un espíritu de sabiduría, un espíritu de conocimiento, y ahora para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Es decir, la iglesia, aunque es perfecta a los ojos de Dios para la salvación, tiene que seguir creciendo. Muchas veces nosotros consideramos que al tener el Evangelio realmente obtuvimos la respuesta más grande. Y es cierto, el hecho de que Jesús es el Cristo es la respuesta más grande que Dios puede dar a toda nuestra vida. Es que nosotros, al estar separados de Dios, no podemos aspirar a nada más allá de simplemente morir. El pecado y Satanás nos seguían engañando y seguían atando nuestras vidas. ¿Qué otra respuesta más grande podemos esperar que el Evangelio? Que venga alguien que es libre de todo pecado, que es libre de toda influencia de Satanás y que es Dios mismo, para venir a reconciliarnos con Él, para deshacerse de todo el pecado que hay en nuestras vidas, para atar toda la fuerza de Satanás que se ejercía sobre nosotros, para restaurar nuestra relación con Dios gratuitamente. Por eso la Biblia dice que nosotros somos reconciliados. Es que no simplemente éramos ajenos a Dios, no simplemente éramos desconocidos de Dios, éramos enemigos de Dios en todo lo que hacíamos. Y nos ha venido a reconciliar. ¿Qué podemos pedir que sea más grande que esto? Estas iglesias conocían y creían en esta verdad, y aún así Pablo les sigue diciendo: hay que crecer. Hay que seguir renovándonos, hay que seguir en el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y yo me pregunto muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué, si Dios ya nos dio la respuesta perfecta en Cristo Jesús, por qué Pablo nos sigue diciendo que tenemos que seguir creciendo? Si me acompañan, por favor, a Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas ahora,
conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Leámoslo de nuevo, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien conocidos, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vemos que la iglesia de Galacia, aunque era conocida por Dios, porque poco podemos decir que conocemos a Dios, lo que conocemos a Dios es una fracción minúscula de lo que Él es realmente. Así que Pablo aclara, realmente hoy somos conocidos por Dios por medio de Cristo Jesús, pero aún nosotros siendo conocidos por Dios, reconciliados por Dios, realmente hay una parte de nosotros muy grande que quiere volverse a los rudimentos antiguos. Más allá de decir, Señor, ¿cómo yo puedo cambiar para asemejarme más a ti? Más allá de decir, ¿por qué, Señor, mi vida no te puede agradar? ¿O cómo yo puedo agradarte más y más? Generalmente el cristiano anda en búsqueda de hasta qué punto yo puedo salirme con la mía. Generalmente esa es la fe que viven muchos cristianos. En vez de decir cómo agrado más a Dios, bueno, ¿hasta qué punto es pecado? ¿Hasta dónde me es permisible? ¿Hasta qué punto yo puedo estar pues disfrutando de mi carne? Y los Gálatas habían caído duro en esto. La mayoría de las iglesias, en la iglesia primitiva, a pesar de que habían conocido el Evangelio, habían caído de una forma muy dura en esto. Por eso es que Pablo les dice, ¿todavía ustedes quieren otra vez volver a esclavizarse en lo que los mataba? ¿Quieren volver a ser esclavos de ese pecado? Romanos capítulo 7, versículos 14 al 20, Pablo explica que no solamente era un problema de conciencia, no solamente era un problema de voluntad, sino que Pablo dice, Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y suena algo confuso, pero básicamente Pablo está diciendo, aunque yo quiero hacer el bien, aunque yo sé que yo tengo que hacer el bien y comportarme de cierta manera para glorificar a Dios, mi carne se revela ante mí. Muchos cristianos hoy tienen este dilema. Aunque han creído en el Evangelio, realmente saben que tienen que vivir para la evangelización mundial y todo lo que hacen debería de ser el servicio para la voluntad de Dios, pero nosotros nos damos a la carne muchas veces. Y Pablo dice, yo no soy excepción. Yo también estoy sufriendo por este hecho, porque aunque yo quiero hacer el bien, yo no lo termino haciendo. ¿Cuántos hemos pasado eso? ¿Cuántos vivimos esto todos los días? Aunque yo sé que tengo que hacer el bien, aunque yo sé que yo tengo que agradar a Dios, no lo hago. Pero Pablo explica por qué. Es que mi carne lucha contra mi ser interior y hay algo que me hace que el cuerpo que yo tengo pues siga en esas costumbres malvadas. Y dice, el pecado que está en mi cuerpo, ese es el que obra. Y esto es algo que tenemos que entender bien. El Cristo vino a terminar con el pecado. Él vino a expiar toda la culpa del pecado, toda la paga del pecado, toda esa muerte que venía del pecado. Él vino a encargarse de esto, pero aún así nosotros seguimos siendo pecadores en esta tierra. Primera de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios. Es decir, nosotros en esta tierra, aunque hemos creído y aunque tenemos el Evangelio que nos lava de todo pecado, seguimos contendiendo contra el pecado. Y no solo contra el que hay en el mundo. Muchas veces nosotros culpamos al mundo de las malas influencias que nos puede dar, pero Pablo está diciendo aquí, mi cuerpo tiene un pecado de por sí. Esto era un problema que la iglesia primitiva ya había identificado.
Mientras hacemos la evangelización mundial, vamos viendo cómo muchas iglesias van cobrando vida con el evangelio. Y vamos viendo cómo muchas iglesias se activan con el evangelismo, y cuando antes no podían predicar la palabra como la iglesia primitiva, ahora salen con gran denuedo y predican el evangelio a todas las personas, no importando si se les insulta, no importando si pierden amistades, no importando si su reputación es dañada de alguna manera, empiezan a querer hacer la evangelización mundial. Pero en este proceso nos damos cuenta de que a veces pasa algo. A veces nosotros estamos muy enfocados en poder hacer una obra que no nos ocupamos de este punto que Pablo advierte en la iglesia primitiva. Hay un pecado, y aunque nosotros predicamos muchas veces, regresamos a casa y vivimos la misma vida de siempre. Decimos en el campo que Jesús como el Cristo ha cambiado nuestras vidas, pero volvemos a casa y seguimos bajo las mismas tentaciones y bajo las mismas debilidades. En esencia, muchos cristianos viven una vida de hipocresía. Decimos que el Señor está en nosotros, pero este pecado también sigue morando en nosotros. Entonces, ¿cómo entendemos esta parte de que el Señor nos lavó, de que el Señor nos limpió, pero que aún hay un pecado en nosotros? Necesitamos, por eso, lo que Pablo decía al principio, necesitamos una transformación, necesitamos seguirnos renovando, necesitamos todos los días que ese Cristo vaya morando en nosotros. Si nosotros vemos Efesios capítulo 4, por favor, Efesios 4, versículo 21 al 25, dice de esta manera: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo está hablando de un problema prevalente en la iglesia, y no solamente era el problema de una vida que permitía el pecado, sino que era una vida en donde los miembros de la iglesia luchaban entre sí. Los miembros de la iglesia se criticaban entre sí, se acusaban entre sí, eran permisivos del pecado entre sí. Y Pablo decía, para lidiar con esto, ¿qué necesitamos? Despojarnos de este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchas veces nosotros decimos, es que si el Señor pues me permitió que yo sea así, el Señor permitió mi personalidad, el Señor me hizo de esta manera, el Señor me formó de esta manera, pero no nos damos cuenta muchas veces de que todo esto que nosotros decimos que es parte de nuestra personalidad ha sido forjado en las tinieblas en varias ocasiones. Por eso Pablo dice, es que ese viejo hombre está viciado del pecado. Ese hombre viejo que había sido formado en esas tinieblas sigue siendo un hombre que está adicto a ese vicio del pecado. Entonces nosotros muchas veces contendemos con eso. Decimos, es que el Señor me tiene así, el Señor hizo mi personalidad así, el Señor me dio esta habilidad y yo ya no puedo pasar de esto. Pero Pablo dice, no, despójense de ese viejo hombre, despójense de ese viejo ser. Y es algo muy duro. Todos nosotros sabemos que lo tenemos que hacer, solo que no es tan fácil para nosotros. No es tan fácil resistir el pecado. No es tan fácil que nosotros nos vayamos transformando de esta manera. Por eso Pablo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo lo dice como si fuera algo que usted pudiera hacer de una manera voluntaria, de una manera consciente. Pablo dice, usted se tiene que renovar, usted se tiene que despojar y que se tiene que vestir de ese nuevo hombre. Tiene que irse vistiendo, tiene que transformarse gradualmente de esta manera. Si nosotros vemos en Colosenses capítulo 3, vemos que la Biblia habla tan seguido de este problema. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí vemos una pista de lo que Pablo se refiere a la transformación que nosotros tenemos que pasar. Nos dice que hay una renovación que va ocurriendo. Y lo curioso es que desde el versículo 5 nos dice que, por ejemplo, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos son cosas sobre por las cuales la ira de Dios viene a los hijos de la desobediencia. Son cosas que Dios acusa en las personas que no son salvas. Son cosas que provocan la ira de Dios. Muchas veces nosotros decimos ser hijos de Dios. Decimos que sí, nosotros estamos salvos porque hemos creído que Jesús es el Cristo, pero de nuevo, no nos queremos despojar de estas cosas. No queremos dejar todo esto, no queremos esa transformación. No estamos pendientes al cambio que Dios está haciendo en nosotros. Y somos tan permisivos con estas cosas que no nos recordamos de cómo todas estas cosas provocan la ira de Dios. Es como, por ejemplo, si usted se casa y ya es una familia, usted ya es una pareja con su esposa, pero usted sigue haciendo las cosas que a su esposa no le agradan o que a su esposo no le agradan, por ejemplo. Y es algo que usted dice: bueno, yo ya soy esposo, yo ya soy esposa, pero eso no quiere decir que usted tenga que seguir de la misma manera. No quiere decir que usted siga haciendo las cosas que no le agradan a su pareja. Pues con Dios, ¿cuánto más? Nosotros somos salvos por gracia, nosotros somos salvos por ese sacrificio en la cruz. Para nosotros fue gratis esa salvación, pero para Él no fue gratis. Y aún así seguimos nosotros comportándonos de una manera que no le agrada a Él. Esto existía en la iglesia primitiva y por eso Pablo lo advierte. Y todavía Pablo dice: quizás ustedes ya hayan abandonado algunas de estas cosas. Ustedes anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pablo está diciendo: aunque hayamos dejado algunas de estas cosas, todavía hay otras cosas que tenemos que seguir dejando. Todavía hay unas cosas en las que nos tenemos que seguir transformando. Y realmente suena como algo que fuera muy difícil, suena como algo que de alguna manera nos costara toda la vida, pero es un cambio que no ocurre de una forma pasiva solamente. Hay muchísimas personas que siguen creyendo o dicen creer, pero dicen que el cambio que en ellos hay, pues lo tiene que hacer Dios, y entonces no hacen nada para cambiar. No hacen nada para realmente seguir agradando al Señor. Y definitivamente Dios tiene que seguir haciendo la obra en nosotros, pero ¿qué es lo que ocurre? Pablo nos sigue diciendo que hay cosas que requieren de esta diligencia. Vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y este versículo realmente habla de tantas cosas que nosotros podemos ver en nuestra vida cristiana. No solamente habla del evangelismo, no solamente habla acerca del amor fraternal, no solamente habla acerca del esfuerzo que nosotros hacemos en el servicio, sino habla de todo aquello que se refiere en nuestra vida de fe. Hay cosas que requieren diligencia. Hay cosas en las que nosotros nos tenemos que entregar. Y definitivamente Pablo dice: esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Hacerlo con diligencia. Porque durante mucho tiempo la iglesia se ha quedado pasiva. La iglesia se ha quedado dormida. La iglesia, por ejemplo, en un aspecto, la evangelización mundial, no ha ocurrido porque la iglesia no se ha aferrado al pacto y no ha sido diligente en poder ejecutar este pacto, en poder seguir este pacto. De la misma manera, en nuestra vida cristiana muchas veces hay momentos en donde no seguimos escalando, en donde hay un atascamiento.
en donde decimos tener fe, en donde el Señor nos ha acrecentado la fe, en donde el Señor nos ha llevado creciendo la fe, pero llega un punto en donde llega el letargo, llega un punto en donde llega el atascamiento, llega un punto en donde nos quedamos pensando, yo ya sé todo lo que es la fe y yo me quedo en este nivel de fe. ¿Será que eso es lo que el Señor desea? ¿Será que el Señor desea que nos quedemos en un nivel de fe que no va avanzando? Porque ciertamente la evangelización mundial se va a cumplir. Y ciertamente cuando se cumpla la evangelización mundial, el Señor vendrá a esta tierra y realmente estaremos cara a cara con Él. Pero en ese momento, ¿qué le vamos a decir? Claro que yo anhelo poderle decir, Señor, yo obedecía a la evangelización mundial, yo corría en México, yo compartía el evangelio con mucha gente, pero cuando el Señor me pregunte, ¿y verdaderamente tú viviste según ese evangelio? Yo realmente no estoy seguro que puedo responder. Si eso pasara en ese momento, yo no estoy seguro que puedo responder. ¿Viví esa vida digna del evangelio? No solamente en el evangelismo, en mi vida diaria y en mi postura ante Dios. En cuanto a mi vida glorificar a Dios, en cuanto a mi vida realmente decir, yo como soy de Cristo, yo todo me despojo con tal de conocerlo a Él. ¿Realmente lo hice así? ¿Realmente yo lo hice así? Porque quizás mi corazón quiere, pero mi carne no. ¿Será que realmente viví así? Por eso Pablo dice, hay cosas que requieren diligencia. No seáis ociosos en ellas. Si nosotros vemos quizás un ejemplo más fuerte en Mateo capítulo 18, versículos 8 al 9. Mateo 18, versículos 8 al 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Entendemos que Jesús es quien dijo estas palabras. Y yo cuando leía estos versículos, originalmente, cuando yo leí estos versículos por primera vez, yo dije, qué extremo es el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice algo tan inhumano. ¿Qué acaso los ojos no me pueden servir para la evangelización mundial? ¿O mis manos? ¿Qué va a pasar si no tengo manos? No voy a poder escribir los informes. ¿Qué hago? Pero realmente quizás yo estaba perdiendo lo que Jesús quería decir. Jesús quería decir, el pecado es algo tan grave, el pecado es algo tan serio que me mata. El pecado es algo tan serio que me separó de Dios. Entendemos que el pecado es algo tan serio que Jesús mismo, al ser teñido del pecado en ese momento de la cruz, tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese que no tenía ningún pecado, al hacerse pecado por nosotros, expresó esa separación de Dios. Pero nosotros seguimos pensando que es algo leve. Seguimos pensando que es algo que podemos permitir en nuestro día a día. Y como Jesús es el Cristo y ya resolvió todo el pecado, entonces me permito un poquito de pecado. El pastor lo hace, así que yo también, yo no puedo ser mayor que el pastor, así que me dejo de dominar del pecado en ciertas instancias, poquito a poquito. Y permitimos cosas leves. Y al final ese pecado termina siendo un peso para nosotros que no nos permite movernos en nuestra relación con Dios. El salmista decía, tengo tantos pecados que están amontonados sobre mi cabeza. Ese es el pecado que asedia la vida del ser humano día a día. Y aunque nosotros tenemos la respuesta para este pecado, es como cuando permitimos este pecado, es como esto. Ustedes saben cómo hay países que comen ranas, ¿sí? Entonces, esas ranas, cuando usted las mete al agua caliente de inmediato, estas ranas saltan fuera de la olla y usted ya no las puede cocinar. Entonces, el cocinero es muy astuto y lo que hace con esas ranas es meterlas a la olla, pero en agua fría, en agua al tiempo. Y entonces va poniendo fuego lento para que la rana ya no vaya sintiendo cuando se está calentando el agua, y cuando la rana ya se dio cuenta, ya está cocida. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros el pecado. Permitimos poquito a poquito. Pues nosotros vamos dejando así debilidades. Bueno, sí, nadie es perfecto, ¿verdad? Entonces yo
yo me permito este pecado. Bueno, el Señor murió porque yo no soy perfecto, entonces me sigo permitiendo estas cosas que realmente me van matando, que realmente son aquellas que causan la ira de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces lentamente Satanás nos va engañando hasta el punto en donde ya ese pecado dominó nuestras vidas, en donde ya ese pecado se volvió algo vicioso, en donde ya no nos despojamos del viejo hombre, sino que seguimos amando ese viejo hombre, seguimos amando las viejas cadenas. Y ya no nos acercamos al Señor, ya no nos asemejamos al Señor. Por eso Pablo dice, esto no es algo que pasa de una forma pasiva. Eso es algo que tenemos que resistir. Es algo que Jesús decía, incluso si algo te provoca pecar, córtalo de tu cuerpo. Hasta ese punto Jesús advertía del pecado. Lo que tenemos que entender ahora es qué tan serio es el pecado, que Dios mismo tuvo que morir por ese pecado. Por eso si vemos en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, del versículo 12 al 14, dice, Hebreos 12, del 12 al 14, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el autor de Hebreos enfatiza algo muy curioso. Dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cómo yo voy a levantar algo que está paralizado? ¿Cómo voy a levantar algo que está caído? Pero el autor de Hebreos nos dice, esto es algo que nosotros tenemos que preocuparnos. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El autor de Hebreos nos está dando una pista. Cuando nosotros realmente estamos ante el Señor con estas cosas, realmente es algo que el Señor va sanando. De veras es algo que nosotros tenemos que preocuparnos, es algo que debemos de resistir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, nos dice de esta manera: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Son palabras muy cortas, pero que realmente reflejan la vida del cristiano. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Muchos hoy decimos que estamos en Él, pero no andamos como Él anduvo. Y mucha gente ha dicho en el círculo cristiano, ¿qué es lo que habría hecho Jesús? Usted se tiene que ir asemejando a Jesús, seguir los pasos de Jesús. Pero realmente es difícil para el cristiano hoy en día incluso poder hacer eso. Hoy el cristiano se encuentra en un tipo de paradoja muy grande, en donde dice que todo está resuelto, pero por otra parte en su vida no hay mucho cambio. ¿Por qué existe esto? ¿Cómo explicamos esta paradoja? Es que el pecado nos asedia constantemente. Satanás anda acechando como un león rugiente, buscando a quien devorar. La Biblia dice que Satanás desciende con furia sobre nosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. La evangelización mundial se va a cumplir ya. Y Satanás sabe que Dios está obrando con su Espíritu Santo para que el Evangelio sea compartido de una forma como nunca antes. Y Él sabe que le queda poco tiempo. Y Él sabe también que si ataca a aquellos que son los que están siendo utilizados por Dios para poder compartir el Evangelio, entonces sabe que Él puede tener más tiempo. Sabe que Él quiere retrasar la evangelización mundial. ¿Y cómo Él lo va a hacer? Satanás es astuto, Satanás es sutil. Y Él lo va a hacer a través de la forma que menos nosotros defendemos. Él conoce nuestras debilidades. Por eso es que nos ataca por medio de esas debilidades. Con la iglesia primitiva pasaba. La iglesia primitiva no caía solamente en los problemas grandes como la idolatría o la lujuria o como varios tipos de corrupción moral, sino también caía en las cosas pequeñas, riñas pequeñas entre los miembros de la iglesia, el no servir uno al otro, discriminar un poco entre tal persona y aquella persona, hacerse bandos. La iglesia primitiva caía en varios aspectos. Y Pablo advertía una cosa muy constante: hay que resistir esto, hay que luchar contra esto. El asunto es que nosotros con nuestras fuerzas no podemos, por hacernos leyes, por decir, ok, yo voy a resistir a Satanás. ¿Cómo yo lo voy a hacer con mis fuerzas? Yo voy a deshacerme de mi pecado. ¿Será que puedo? Si usted me acompaña a Colosenses capítulo 2,
Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Pablo sigue diciendo algo. Colosenses 2, versículo 20 al 23, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo advierte algo muy serio aquí, porque la iglesia de Colosa también había hecho un esfuerzo. También ellos se habían hecho un esfuerzo para decir: nosotros estamos en Cristo, ahora tenemos que seguir una vida digna de Cristo. Pero la forma en la que ellos habían intentado hacer esto era ponerse muchos reglamentos: no toques, no bebas, no hagas, no veas. Y entonces era simplemente un set de reglamentos. Y Pablo advertía una cosa: es que como fariseo Pablo había intentado todo eso. Como fariseo Pablo había guardado todas esas más de 600 leyes que aparecen en el Antiguo Testamento. Y Pablo había dicho una cosa: es que eso quizás, en cuanto a mí dar el culto a Dios, en cuanto a cierta sabiduría, en cuanto a regular la carne, puede tener algún valor, pero eso no vence aquí dice los apetitos de la carne. No vence esos apetitos de la carne. Por eso es que el cristiano muchas veces se impone varias cosas. Ok, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, yo ya no voy a practicar esto, ya voy a reducir esto, paulatinamente voy a ir disminuyendo esto que no es bueno. Y entonces, ¿qué termina pasando? Por una semana puede, por un mes puede, por medio año puede, pero ese problema llega a ser más fuerte y nunca se libera uno de ese problema, porque uno lo intenta hacer con sus propias fuerzas. Pablo advierte: esto no es lo que resuelve los apetitos de la carne. Entonces, si yo necesito ser transformado, porque todavía hay un pecado en mi carne, y Pablo me dice que tengo que ser transformado y vestirme del nuevo hombre, pero me dice también que no es por imposición de reglas. ¿Cuál es la forma que Pablo me está dando? ¿O cuál es la forma que la Biblia menciona que es la forma correcta para hacerlo? Romanos capítulo 8, versículos del 3 al 11, por favor. Romanos capítulo 8, versículos del 3 al 11, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, lo condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El versículo 13 nos da una pista muy importante. Dije que hasta el 11, pero leímos hasta el 13. Dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entendemos que el ocuparnos de la carne es algo que no da provecho. Entendemos que vivir según la carne es algo que no va a presentarnos ni ante Dios, ni nos va a ayudar en este mundo. Pero Pablo está diciendo:
¿Cómo puedo yo despojarme de esa carne? Si esta carne no me da provecho, ¿de qué forma yo lo puedo hacer? Aquí dice, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ese es el que mora en vosotros. Ese espíritu es el que actúa en vosotros. Ese espíritu es el que los quiere guiar. Ese espíritu es el que los quiere llenar. Ese espíritu hizo morada de ustedes y ustedes ahora son el templo santo del Espíritu Santo. ¿Acaso ese Espíritu Santo se queda quieto? ¿Acaso ese Espíritu Santo no nos guía? ¿Acaso ese Espíritu Santo no quiere obrar en nosotros? Muchas veces no nos dejamos. Generalmente no nos dejamos realmente. Pero Pablo está diciendo, ustedes por eso sigan a ese Espíritu, vivan por ese Espíritu, sírvanle a ese Espíritu. De una manera un poco más clara, en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 3 al 10, dice, Juan 15, 3 al 10, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor dice, ustedes ya son limpios porque la palabra que yo les hablé, la palabra del Evangelio que ustedes han recibido, los ha limpiado. Sin embargo, por favor permanezcan en mí. Si no permanecen en la vid, entonces no pueden llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto os es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo cuando leía el pasaje de Juan 15, yo me preguntaba, el Señor me insta y me dice que yo tengo que permanecer en Él, que yo tengo que estar pegado a Él y que yo tengo que disfrutar de Él. Romanos nos dice que la rica savia del olivo tiene que fluir por nosotros, que somos esas ramas injertas. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo yo permanezco en Él? ¿Y qué significa permanecer en Él? Eso era la pregunta que yo me hacía. ¿Quiere decir que yo siempre tengo que pensar en el Evangelio? Uy, voy a pensar en comida. No, ahora voy a pensar en el Evangelio. Ahora tengo que comprar un cuaderno, entonces no voy a pensar en los cuadernos, voy a pensar en el Evangelio. ¿Será eso lo que significa? Aquí nos dice el Señor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, el permanecer en Él, el disfrutar de Él, el estar pegados a Él, requiere obediencia. Requiere que yo obedezca los mandamientos de Él. Y cuando yo voy obedeciendo los mandamientos de Él, cuando yo voy siguiendo y voy guiando mi vida según lo que nos dice el mandamiento de Él, entonces quiere decir que yo puedo permanecer pegado a Él. Me voy acercando a Él. Y un ejemplo que quizás no sea tan apto, pero yo lo visualizo de esta manera. Cuando usted tiene una relación con alguien, de amistad o cualquier cosa, y usted se quiere acercar a esta persona, y usted quiere permanecer pegado a esta persona, usted no viene y hace lo que a esta persona no le agrada. Usted se acerca a esta persona generalmente compartiendo en cierta área, teniendo algún punto en común, y usted va entendiendo más a esta persona. Usted va comprendiendo a esta persona, haciendo las cosas juntas. Realmente viviendo juntos, conviviendo juntos, haciendo varias cosas juntas que tienen en común. Y de esta manera usted va conociendo a esta persona. Pues con el Señor yo visualizo lo mismo. Cuando yo voy obedeciendo este mandamiento del Padre, cuando yo voy meditando en el Evangelio, cuando yo permanezco en este amor del Padre, cuando este amor del Cristo se hace una verdad en mí y todos los días yo no tengo más opción sino que realmente deleitarme en esta palabra y compartir esta palabra con ese deleite, yo voy conociendo más al Señor. El Señor habla en ese momento. Entonces Jesús nos está dando esta pista. ¿Por qué la iglesia primitiva entonces caía en este tipo de argumentos? ¿Por qué la iglesia primitiva caía en todo tipo de decepciones y caía ante la vida pecaminosa? Realmente, aunque ellos habían creído conceptualmente, ellos no hacían esto.
Ellos en algún momento dejaban que su conocimiento previo del Evangelio se formara como un concepto. Yo ya sé eso, yo ya conozco a Dios, yo ya conozco el Evangelio. ¿Qué me pueden enseñar a mí del Evangelio? La cruz y la resurrección, todos los días predico eso. La iglesia primitiva en un momento fue aburriéndose del Evangelio, fue aburriéndose de Dios. Llegó a pensar, yo conozco todo eso. Y entonces no hubo un crecimiento. Existe el riesgo para la iglesia que va a cumplir la evangelización mundial, que eso pase también. Tener a Cristo como un concepto, tener el Evangelio como un concepto, no tener una relación viviente con ese Dios. Y aunque evangelicemos, aunque alabemos, aunque demos el culto, aunque hagamos muchas cosas de una práctica cristiana, si realmente no permanecemos en este amor y seguimos ese mandamiento de verdad, puede ser que lleguemos a ser como robots. Puede ser que en algún punto Satanás nos derribe de esta manera lentamente, como esta rana en el agua que se va calentando. Así que el Señor nos insta a esto. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí Pedro está hablando de varias pruebas que venían a la iglesia, de todo tipo de pruebas, ya sea persecuciones de muerte, ya sea conflictos entre los hermanos. En toda prueba uno se pregunta, ¿y Dios, si es un Dios perfecto y que me ama, por qué permite estas cosas? ¿Por qué permite que haya tentación? ¿Por qué permite, ahora que yo estoy en Jesús el Cristo, por qué ahora permite que haya todo este tipo de pruebas? Aquí Pedro explica, el Señor quiere que nosotros seamos refinados, que nosotros seamos probados y nuestra fe vaya creciendo y que llegue a ser probada más preciosa que el oro, pero que luego nosotros podamos ser hallados con esta fe en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque ciertamente el Señor va a ser manifestado cuando termine la evangelización mundial, pero otra vez digo, ¿qué fe va a ser la que yo presente? Porque puede ser que yo presente el Evangelio a muchas personas, pero si yo no sigo creciendo en la fe, pero si yo no sigo profundizándome con Él, entonces yo simplemente habré sido como un parlante, habré sido como una máquina que repite lo mismo, pero que no cambia ella misma. Simplemente habré sido un vocero, pero no un hijo. No habré sido realmente alguien fiel al Señor, no un siervo. Por eso es que, aunque es importante que la evangelización mundial se vaya extendiendo, también es importante que nosotros vayamos creciendo en nuestra fe, que vayamos profundizando en este evangelio. Por eso es que el Señor puede permitir pruebas en nuestra vida. ¿Por qué si yo he evangelizado tanto, Señor, y ahora sí estoy haciendo tu obra, por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué el negocio es así? ¿Por qué mi familia está así? ¿Por qué hay tantos conflictos interpersonales ahora, Señor? Pedro nos da una explicación. Pedro nos dice, no es que sea una prueba como un examen, pero el Señor quiere que nosotros vayamos confiando en Él, que nosotros vayamos creciendo en esta fe. Otra explicación que podemos dar según la Biblia es Efesios capítulo 5, versículo 8 al 11. Efesios 5, capítulo 5, versículos 8 al 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Aquí el Señor nos está diciendo una cosa. Dice que ahora somos hijos de luz y definitivamente tenemos que vivir como hijos de luz, ahora que somos hijos de luz. Pasa muchas veces que los niños adoptados llevan un crecimiento ya, los niños adoptados pues ya tuvieron una vida, ya fueron formados de cierta manera por las condiciones en las que estaban, y cuando llegan a ser adoptados hay muchos niños que siguen viviendo como si no tuvieran padres. Pues ese puede ser nuestro caso. Nosotros seguimos viviendo como si nosotros fuéramos los dueños de nuestra vida. Seguimos viviendo nosotros como si nosotros ya fuéramos los que de alguna manera quieren salir adelante, pero no, ahora nosotros hemos recibido el espíritu de adopción.
Ahora tenemos un Padre que lo conoce todo. Ahora tenemos un Padre que nos está guiando correctamente. Pero muchas veces no queremos vivir de esta manera. Por eso nos dice aquí, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso es un fruto que se produce. Un fruto no sale a la fuerza. Un fruto no es algo que usted se esfuerza para tener, sino que es un resultado natural de una relación de vida. Cuando un árbol tiene vida, naturalmente va a dar fruto. Realmente nosotros también, si permanecemos en el Evangelio, obviamente vamos a dar fruto. Por eso, andad como hijos de luz y comprueben lo que es agradable al Señor. No es algo difícil, nos cuesta mucho, pero no es algo difícil realmente. Y dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vamos a ver Romanos, otra vez. Romanos 12, por eso ahora con todo este contexto. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 5, de nuevo. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora entendemos un poco más claramente lo que Pablo le decía a los romanos en esta ocasión. Dice, ustedes den el culto a Dios verdaderamente, presenten sus cuerpos incluso en sacrificio vivo, todo denlo en servicio de Dios, pero no os conforméis a este siglo. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que la forma en que ustedes entienden el Evangelio vaya siendo renovada cada día, que no sea un Dios de papel en el que ustedes creen, que no sea simplemente un concepto en el que ustedes creen, sino váyanse renovando, vayan teniendo una relación con Él, vayan conociendo al Cristo de verdadera manera, y así ustedes podrán comprobar la buena voluntad de Dios. Mucha gente quiere vivir por la voluntad de Dios, pero como no tiene una relación viva con Dios, realmente se encuentra confundida. ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Aquello será la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Será que hago esto, no hago esto? ¿De qué forma me guío? ¿De qué forma no me dejo guiar? Y no sabemos la distinción entre la voz de Dios y la de Satanás en muchas ocasiones. Pablo decía una cosa: renueve su entendimiento, transfórmese, crezca en el Evangelio. No ame las cadenas que ustedes tenían como esclavos. Pues vemos el ejemplo de Israel en Egipto. Israel es la iglesia en ese tiempo para darnos un mensaje. Y nosotros vemos cómo Israel había sido liberada de Faraón, había visto los portentos de Dios, 10 milagros o plagas de Dios. Ellos habían salido por la sangre del Cordero Pascual pintado en las puertas y en los dinteles, y habían cruzado el Mar Rojo. Y Pablo expresa que ese momento en el que cruzaron por el Mar Rojo era como un momento de bautismo. Ellos murieron a su viejo ser y ahora estaban vivos con Dios. Pero en el desierto se seguían quejando. En el desierto añoraban llegar a Egipto de nuevo. Añoraban los vegetales y la carne y todas las cosas de Egipto, en el lugar en donde ellos eran prisioneros. Añoraban de nuevo regresar a la cárcel cuando ellos ya eran libres. El cristiano hoy puede ser así. Hoy yo podría ser así. Despójese por eso de todo y transfórmese en su entendimiento en ese Cristo. Vamos asemejándonos a ese Cristo, vamos creciendo en ese Cristo. Y entiendo entonces que eso es la santificación que el Señor nos da. No una santificación de volvernos más exclusivos. No una santificación de decir simplemente, antes yo hacía esto, ahora no lo hago. Una santificación de irme yo acercando al Cristo, de tener una relación con ese Cristo. Por eso es que 1 Corintios capítulo 1 versículo 30,
Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese Cristo Jesús es nuestra sabiduría. Ese Cristo Jesús es nuestra justificación. Ese Cristo Jesús es nuestra santificación. Y ese Cristo Jesús es nuestra redención. Pablo está diciendo esto por una razón. Es que lo que pasa es que muchas personas quieren santificarse aparte de Cristo. Muchas personas quieren santificarse por su esfuerzo o por adherirse a muchas leyes, o quieren buscar sabiduría en otros lados, o quieren ser redimidos por algo que ellos hacen. Pero aquí Pablo está diciendo: ese Cristo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. No podemos hacerlo solos. Tenemos que permanecer pegados realmente a esa vid verdadera. Por eso, ahora pasando ya a esta última parte, nosotros tenemos que cambiar y nosotros tenemos que ser edificados. Nosotros mismos tenemos que tener esta relación con Dios, pero también nosotros somos parte de un cuerpo. Somos parte de un cuerpo al cual el Señor nos ha llamado a edificar también. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Versículo 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, cuando nosotros crecemos, cuando nosotros tenemos esa relación de santificación con el Cristo, entonces ocurre algo. Entonces podemos ayudar a los demás. Entonces realmente entendemos que no se trata simplemente de un juicio, no se trata simplemente de decir algunas cosas que no me gustan, se trata realmente de ir edificando este cuerpo de Cristo. Pero yo no voy a poder edificar el cuerpo de Cristo si tampoco yo no me he asido a la cabeza, que es Él. Entonces, el formarnos a nosotros mismos, claro que es importante para nuestra relación con Dios, pero también es importante de la manera que yo puedo ayudar al resto del cuerpo de Cristo. Si yo no soy guiado por Dios, ¿cómo yo voy a ayudar a la iglesia? Si yo no tengo esa relación con Dios, ¿cómo yo voy a levantar a la iglesia? Si yo realmente no tengo ese amor de Dios, ¿cómo yo voy a amar a la iglesia? En otras palabras, todo esto empieza desde que yo profundizo en el Evangelio. Al profundizar yo en el Evangelio, todas las cosas se van restaurando. Por eso es que me gustaría terminar con este versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Creo que es un resumen, de alguna manera, de todo esto que hemos hablado hoy. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Realmente es un pasaje muy profundo. Mientras más lo leo, más cosas voy descubriendo. Pero empezamos por esto. Si usted cree que Jesús es el Cristo, usted es nacido de Dios.
Usted es salvo, usted es hijo de Dios, pero eso también implica que usted también entonces va amando al cuerpo de Dios, va amando a ese cuerpo de Cristo. Y conocemos que realmente somos hijos de Dios cuando guardamos los mandamientos que Él nos da. Y no solamente incluye la evangelización mundial, no solamente incluye una vida piadosa, incluye realmente el despojarme de todas las cadenas de la esclavitud que yo tenía anteriormente. Y aquí nos dice en el versículo 3 que sus mandamientos no son gravosos. Cuando yo verdaderamente soy nacido de Dios, cuando yo verdaderamente creo que Jesús es el Cristo, el dejar el pecado, el dejar atrás mi vida cotidiana que antes me mataba, ya no es algo gravoso. Muchas personas piensan que es un sacrificio grande el mudarse del pecado hacia la justicia, pero no es así. No es gravoso ese mandamiento. Cuando yo entiendo que eso me mataba y cuando yo entiendo que eso es un peso que me asedia y me impide correr la carrera, entonces yo lo dejo atrás definitivamente, porque amo más al Cristo que al mundo. Y entonces es que nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Realmente el que es nacido de Dios obviamente tiene que vencer al mundo, no ser encadenado por él. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo yo puedo vencer al mundo al final? ¿Cómo yo puedo despojarme de todo el pecado? ¿Cómo yo puedo revestirme del hombre nuevo al final? Creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Jesús es el Cristo. Realmente al final de cuentas todo yace en eso. Jesús es el Cristo y Él es la respuesta perfecta a todas las cosas. Simplemente lo que nos sigue diciendo la Biblia es eso, creer que Jesús es el Cristo. Así que hermanos, realmente como les dije al principio, esto es un mensaje para mí, porque yo realmente, aún haciendo la evangelización mundial, había muchas cosas que habían dentro de mí, muchas cosas que no cambiaban, que me impedían estar ante Dios. Y cuando digo que me impedían estar ante Dios, lo digo en todo tipo de manera. Por hacer esas cosas yo no podía estar con Dios. Y aunque estaba ante Dios, esas cosas todavía invadían mi pensamiento. Aún nosotros presentándonos ante Dios y haciendo la evangelización mundial, se presentaba una fricción entre mi viejo hombre y mi nuevo hombre. Por eso es que creo que Pablo dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son todavía obedientes a Cristo. Mis pensamientos todavía no son obedientes a Cristo. Y todavía Satanás nos va a seguir atacando. Satanás va a intentar parar la evangelización mundial. Y lo va a hacer de la forma más básica, de la forma más fundamental. Va a impedir que el evangelio resplandezca sobre toda área de su vida. Tenemos que hacer que el evangelio resplandezca en toda área de nuestra vida. Por eso es que este mensaje es algo que el Señor me daba a mí y yo anhelo que haya sido de alguna manera respuesta para sus vidas también. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo en donde nos indica, Señor, que necesitamos también una transformación, necesitamos irnos acercando y renovando, pero Señor, no con nuestras propias fuerzas. Señor, entendemos que nuestras fuerzas realmente no van a vencer el pecado, no van a vencer la carne. Señor, permítenos ser como pámpanos pegados a la vida. Señor, permítenos ser aquellos que realmente crezcan en el evangelio, que vayan asemejándose a Cristo, que tengamos tanta profundidad en el evangelio, que seamos tan repletos del evangelio, que todo el mundo, Señor, pueda ser lleno del evangelio también por medio de nosotros. Señor, que realmente seamos sal y luz del mundo. Nosotros primero siendo llenos de esa sal y de esa luz. Señor, te agradecemos. Bendice por favor a la iglesia Puerta del Cielo, porque Señor, entendemos que tú quieres utilizar a esta iglesia para salvar a México y a todas las naciones, Señor. Señor, permítenos prepararnos, permítenos estar ante ti en todo momento. Y Señor, permítenos ir creciendo a la fe para que no solamente se pueda abarcar el mundo, sino, Señor, también poder estar limpios, irreprensibles y sin mancha en el día de tu venida. Te agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén.